¿Estamos listos para el podcast? Aquí comienza el podcast Nodo del Campus de Desarrollo Creativo. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast del Campus de Desarrollo Creativo Nodo. Mi nombre es Michael Rivero y hoy me acompañan dos especialistas del mundo del cine. ¿Cómo estás? Primero, por mi izquierda, a Pablo Mongrovejo, director de la carrera de cine de Nodo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy contento de poder compartir este espacio de Nodo con el tema de industrias culturales y cine. Y a mi derecha, Federico Duret, asesor jurídico especializado en entretenimiento y nuevas tecnologías. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Nada, muy honrado de recibir la invitación de la UDLA, que la verdad son como hermanos para nosotros. Yo vengo mucho y muy a menudo a esta casa y nada, pues muy contento de estar aquí para charlar un ratito. Bueno, podemos ya comenzar el tema de hoy. Vamos a tratar el tema de arte, industria y también cómo protegernos del producto que nosotros realizamos, ¿no? Porque a la final pasa muchísimo que estudiantes o graduados realizan un hermoso producto, un gran producto y quieren luego llevarlo a los festivales, pero no están protegidos tal vez por la ley de copyrights, no se registraron. Comienzo contigo, Federico. ¿Cómo podemos ayudar a estos chicos capacitándoles para que puedan entender la parte ya más, digamos, tediosa? Porque los cineastas como que viven de la creatividad, del trabajo, de la producción y les toca meterse aquí en temas más burocráticos, más jurídicos. Sí, hombre, yo creo que una de las principales opciones está que, de hecho, pues bueno, la UDLA, por ejemplo, Nodo, en la carrera de cine de la UDLA lo hace, es empezar a meter este tipo de materias. O sea, no se trata de que los estudiantes de cine se conviertan en una especie de expertos en temas de derecho de autor, ni que se conviertan en asesores jurídicos, pero sí asustarles un poco. Yo creo que el meter en la malla academia una asignatura dedicada al derecho de autor, a la propiedad intelectual, ayuda a que se conciencien pues, de algunas de las cosas que comentabas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tú haces una producción audiovisual, tú tienes que asegurar lo que llaman el chain of title, ¿no? Que es la cadena de contratos y titularidades. Si contratas a un actor, tienes que hacer un contrato con ese actor en que se pacten las condiciones. Si tú vas a encargar la escritura de un guión, tienes que hacer un contrato con ese guionista en que también se pacten las condiciones. Si quieres meter música en tu película, tienes que pagar una serie de licencias, tanto del máster a la discográfica como a la editorial. O sea, es un poco dar todos esos pasos de manera ordenada y no dejarlo todo a la informalidad, porque claro, al final una producción audiovisual es cara, o sea, estás haciendo una inversión muy fuerte y evidentemente tienes que asegurarte de que ese producto luego llegue libre de derechos o con todas las titularidades aseguradas para estrenarlo y explotarlo, porque si no, te puede salir carísimo. O sea, claro, el trabajo de meses lo puedes perder tranquilamente con un papel que no lograste hacer a tiempo. Tal cual. Pablito, tú como director de la carrera de cine, ¿cómo les ayudas a ellos para que estén pendientes de estas cosas, no puedan tener malos momentos después de haber publicado sus productos? ¿Cómo les ayudas? Pues yo te digo que hay dos formas. La primera forma es que, por ejemplo, con Kiko nosotros hemos hecho un manual de buenas prácticas que tiene una serie de formularios de distintos tipos para distintas ocasiones. Formularios, por ejemplo, para contratos con actores, formularios para contratos con menores de edad, que tienen particularidades tanto legal como de protección de derechos del autor. Y es algo que hemos desarrollado en conjunto cuando Kiko era director de Uniarte, la Sociedad de Gestión Colectiva de Actores y Actrices. Eso por un lado, pero yo creo que también desde la academia y desde la Escuela de Cine también incorporamos debates que son y que se dan a nivel coyuntural. Por ejemplo, el año pasado fue un debate muy importante el tema de las huelgas. Las huelgas que existieron en Estados Unidos. Empezó por una huelga de guionistas y después se unieron los actores. Se unieron los actores y que son coyunturas que un poco también te hacen ver cómo está en la industria cultural y cómo está en el caso del mercado del cine, qué es lo que está sucediendo. Y en ese sentido, Kiko, por ejemplo, tiene a partir de esta relación de la dirección de Uniarte, una de las actores muy principales de la huelga
fue una de las ciudades de un sindicato de actores en Estados Unidos, SAG-AFTRA. Y creo que fue el tema de las huelgas, también dejó como que la idea, el debate de qué tanto, que es el debate de este podcast, qué tan importante es el mercado y la industria y qué rol tiene el arte, por ejemplo. ¿Qué rol tiene la defensa del arte? ¿Qué rol tiene la defensa de los autores, de la autoría, de los creadores, tal como tú dices? Me gustaría justo, vamos, si quieres comenzamos con el tema de la huelga de actores y guionistas, explicándole a la gente cómo comenzó. ¿A raíz de qué? ¿Cómo comenzó, Kiko? Verás, la huelga de actores y guionistas, uno de los primeros antecedentes que hay que dar es que, bueno, en Estados Unidos obviamente existe una industria del entretenimiento, llamémosle, más que de cultura, ¿no? Que también incluye cultura, pero existe una industria del entretenimiento gigantesca. Entonces, evidentemente, todo es muy formal, todo está hecho de tal manera en que hay grandes sindicatos y luego también la patronal, ¿no? Los que contratan esos sindicatos del talento están representados por la Asociación de Productoras, ¿no? La gran asociación de productoras en que están tanto productoras de cine como de televisión. Entonces, para ir pactando las condiciones en la contratación de este talento, cada 3 o 4 años siempre se negocian convenios colectivos. Son convenios macro en que se negocia absolutamente todo, o sea, desde condiciones en el set, hasta pago de royalties, hasta temas, pues, qué sucede en caso de acoso, la presencia de coordinadores de intimidad para el caso de rodaje de escenas íntimas, etc. Esto se negocia cada 4 años. ¿Qué es lo que sucedió? El convenio anterior se había negociado en 2019. Entonces ahí se pactan unas cosas que se llaman los residuals, que son los porcentajes que reciben tanto actores como guionistas por la explotación de sus películas en cines, en televisión y plataformas de vídeo on demand. El porcentaje que pactaron para las plataformas de vídeo on demand, es decir, Netflix, era bajo. ¿Por qué? Porque Netflix en 2019 existía, pero Netflix no era el Netflix de ahora. Claro. No era la principal ventana de explotación. ¿Qué pasó después de 2019? 2020. El COVID. Viene la pandemia y de repente las plataformas de video on demand se convierten en la principal ventana de explotación. Y claro, ahí ya los sindicatos dijeron, esta negociación que hicimos realmente ya no nos sirve. O sea, necesitamos pactar un residual mucho más alto. Y claro, cuando se sentaron a renegociar, las productoras dijeron, no, podemos subirlo un poco, pero no podemos daros los que pedís. Claro, en esa parte, tanto guionistas como actores habían perdido pues, una de esas principales fuentes de ingresos de cara a la explotación de su trabajo, que era el residual por plataformas de vídeo on demand. Entonces, por eso se fue a la huelga y esto demoró meses. Ese es el punto 1. Lo otro es el tema de la inteligencia artificial generativa, que entiendo que luego hay otra pregunta, entonces también lo podemos hablar, pero bueno, la otra estaba relacionada precisamente con eso, ¿no? El tema de la clonación de imagen y que se usaran avatares sintéticos en vez de actores, o, para el caso de los guionistas, el que los sistemas de inteligencia artificial generativa formaran parte de ese cuarto de guionistas, ¿no? Que se hicieran guiones con IA y que al guionista humano solo se le contratara pues, para hacer un poco de script doctor, ¿no? Revisarlo y dar un ok. ¿Y los actores se unen más por ayudarles para, digamos, hacer todos un gran colectivo, o ellos también tenían un problema que solucionar de ahí, Pablito? Las dos cosas, las dos cosas. Por un lado, hay un tema de solidaridad. Hay un tema también de que es un momento oportuno, coyuntural, para poder negociar con las grandes empresas. Pero también habían temas de inteligencia artificial, por ejemplo, que ya son específicos para los actores. Un dato súper importante también en este sentido es que fue la mayor huelga que ha tenido una industria cultural en el mundo. Fueron 8 meses que duró la huelga. Sí. Desde que iniciaron los guionistas, pero también fue un momento en que se ponía en cuestión cómo iba a ser el impacto en el mercado de esta huelga. De eso tal vez hablaremos un poquito más después, porque sí es importante que tengan en cuenta que al menos en el mercado del cine siempre están habiendo cambios muy importantes, ya sea coyunturales, como te lo dice Kiko, del 2019 para acá. Han habido cambios muy importantes a todo nivel. Y solamente han pasado 5 años. Claro. Solamente han pasado 5 años. Por ejemplo, recuerdo que, por ejemplo, una de las películas más taquilleras que se esperaba que saliera al aire en la pandemia, que justo llegó la pandemia, fue Top Gun, Maverick, que tuvo que retrasarse y luego se volvió a retrasar por el tema de la huelga de actores. ¿Cómo fue la afectación después de 8 meses de huelga? ¿Cómo se afectó Hollywood? ¿Qué tuvieron que hacer las productoras para, oye, tenemos que
publicar nuestros productos. Sí, o sea, realmente en términos económicos hay diferentes cifras que se manejan, todas son una barbaridad. O sea, hay cifras creo que en Squire que hablan de 4.100 millones de dólares de pérdidas, otros te hablan de más de 6.000 millones. O sea, claro, es que al final se paró absolutamente todo porque ni siquiera se podían hacer labores de promoción. Al final, obviamente, cuando se aprueba una huelga y tú formas parte de un sindicato, o sea, en el caso de un actor, por ejemplo, el trabajo de un actor no es solo ir al set y preparar el personaje y actuar ante la cámara y demás. No, no, no. O sea, simplemente hacer labores de promoción ya se considera que está haciendo trabajo de actor. Entonces, claro, se para absolutamente todo. Algunas de las películas que habían sido estrenadas ni siquiera se podía hacer labores de promoción, como acudir a radios, protocolos y demás. Entonces, claro, el impacto económico fue muy fuerte. Pero yo creo que aquí es importante distinguirlo del impacto positivo que tiene el que de alguna manera el talento se una para defender sus condiciones, ¿no? Porque al final un habitual dentro de esta industria es el que cada vez más haya más empresas multinacionales que sean las que están generando todos esos rendimientos económicos y, sin embargo, los verdaderos protagonistas, que en el caso del cine también son pues eso, actores, directores y guionistas, cada vez estén trabajando en peores condiciones, ¿no? Entonces, claro, el revertir eso es importante. Ahora mismo la batalla está un poco perdida, pero es muy buena noticia el que haya sindicatos tan fuertes que en momentos dados en los que se les están imponiendo unas condiciones que no son las adecuadas, sean capaces de montar una huelga de esta envergadura. Estamos hablando de trabajos con brechas salariales bastante grandes, o sea, estamos hablando de guionistas que tal vez son independientes, que tienen ciertos contratos con actores importantes. Quiero recordar, DiCaprio fue uno de los principales que estuvo hablando en las huelgas. ¿Hubo pérdidas para las productoras, pero también para los actores y guionistas, o estamos hablando de que más perdieron fueron las productoras? Fíjate, a mí me parece que yo creo que estos 2 años van a ser años emblemáticos de estudio. Porque por otro lado, si tú te fijas qué sucedió inmediatamente con toda la que es la producción un poco más independiente, no 100% independiente, hubo toda una revolución. Porque justo después de la huelga hubo los estrenos de Barbie y de Oppenheimer. Y eso fue algo loquísimo porque siempre se ha discutido que dentro de la industria todo lo que es Marvel y Avengers son como que una fórmula ya gastada a nivel comercial y a nivel creativo. Porque ya están dicho todas las historias con un formato y de pronto llega una directora independiente que había hecho otro tipo de películas, había sido actriz ella misma y logra unos ingresos de $1.000 millones por taquilla en salas de cine. No estamos incluyendo ahí otros ingresos. Las plataformas, sí. Las plataformas, por ejemplo. Y merchandising, por decir alguna otra cosa. Y por otro lado, Oppenheimer es algo parecido. Es una película más compleja. De autor. Es de autor. Es que las dos son de autor. Aquí viene el otro. Claro, también. Las dos son de autor. Exacto. Las dos son de autor. Entonces, este es el momento del cine de autor en Estados Unidos. Es verdad. Y fíjate lo que sucedió con las otras películas. Con Zona de Interés, Jonathan Glazer, una película difícil para un público normal, logró el mayor nivel de ingresos para el propio Jonathan Glazer. O una película como 10 Perfectos, Perfect Days, logró el mayor ingreso para un director alemán que ya tiene más de 86 años, que hace una película un poco por interés, por gusto. Y hubo toda una revolución en el tema. Ahora, todas las productoras, al menos hoy, no sabemos cómo será mañana, al menos hoy hay una apertura total y están poniendo la vista a la producción independiente, a la producción de autores, a la producción autoral. Eso habría que analizar qué relación tuvo con el tema de la huelga, pero es un fenómeno muy interesante en este último año. O sea, a mí se me ocurre, y un poco aquí pensando las últimas películas estrenadas en el mundo, tema Marvel, tema de estas blockbusters, no le fue tan bien en taquilla. La última, Wolverine y Deadpool, a ver, bien, pero no estamos hablando de números Avengers, Spider-Man, algo tan grande como la expectación que era tener de vuelta a Hugh Jackman, por ejemplo. Y estas películas que, como tú comentas, las de autor, ¿será que la gente se está cansando de los
Es cíclico todo. Yo creo que si ves incluso la historia del cine y uno ves el cine que se hacía en los años 60 y el tema de las aventuras y demás y el western y de repente llega a los años 70 y se empieza a hacer un cine súper crudo, incluso las estrellas cambian, aparece gente como Robert De Niro, Pacino y compañía que tienen un aspecto más normal, por decirlo de alguna manera, y es un cine mucho más crudo, y de repente volvemos a los 80 y se vuelve a hacer un cine súper blockbuster y fantasía, y que se inicia un poco a final de los 70 con Star Wars, y luego vamos a los 90 y de repente vuelve un cine súper crudo, Tarantino y compañía independiente. O sea, yo creo que vivimos en una constante... Me cansé de este tipo de cine, me apetece ver a superhéroes y gente guapísima, empiezan todos esos blockbusters, pero claro, ya cuando llevan 30 pelis, el público no es bobo, el público también se cansa. Entonces yo creo que ahora estamos, como dice Pablo, virando otra vez a ese cine más de autor, pero que no dejan de ser blockbusters. O el género. Por ejemplo, ahorita aquí están algunos de nuestros compañeros que son fanáticos del terror. Por ejemplo, Maxine, ahora se va a estrenar, ya está estrenándose ahorita The Substance, que fue una de las películas más interesantes en el Festival de Cannes. Es una película, por ejemplo, de terror, pero del body horror, que además es feminista. Y además tiene una directora totalmente joven, que incluye a dos generaciones. A Mariette Quellig, mucho joven, una de las estrellas más importantes de Hollywood en este momento, con una estrella que ya mucho más veterana. Entonces, ahí lo que dice Kiko, yo creo que un poco Avengers y Marvel se agotaron porque ya pasó el tiempo y está coincidiendo ahora que hay una renovación de una nueva generación que es un poquito más madura, digamos que en el caso de Greta Gerwig, pero también una nueva generación súper joven que mezcla el terror con el feminismo. La verdad. Y aumentas lo del terror y se me viene a la cabeza al menos 3, 4 películas que han estrenado, que han sido estrenadas este año y han ido muy bien en taquilla. O sea, yo no soy muy fanático del terror, tengo que admitirlo. Aquí hay un montón de... No. Aquí yo no lo dudo. Y, a ver, trabajo con uno que llegó y dijo, Aliens, espectacular. Y yo, bien, muy bien. Y me dijo que tenía una mezcla de terror, más suspense, no sé qué. Entonces, me gusta digamos, esto que estamos comentando. Y quiero llevar esto a el tema del entorno digital. Es la lucha eterna entre el cine o Netflix, Disney, Max, no sé qué. A la final, ¿qué es lo que vamos a tener en un futuro? ¿Vamos a tener más gente en Netflix? Yo dudo que se vayan a eliminar los cines, porque el cine es como, no voy al restaurante porque puedo tener restaurante en mi casa con una aplicación de delivery. O sea, al final es una experiencia. Claro. Efectivamente. Claro. No sé qué opinan ustedes. Si quieres empiezo yo. Hay algo de ritual en el cine. Yo creo que hay algo de ritual que evidentemente, por más que tú te compres una pantalla de, no sé, 100 pulgadas, no sé si existe eso, pero por más que tú te compres un pantallón en tu casa, evidentemente acudir al cine lleva una serie de cosas detrás, lo mismo que, no sé, el tener Spotify no significa que tú no vayas a ir a conciertos. O sea, yo sé que con la música en vivo quizás hay otros elementos en juego. El cine no va a desaparecer, o sea, las salas de cine como tal. El problema es un poco hasta dónde van a ir mutando el modelo de negocio de las plataformas de video on demand para que eso sea sustentable, porque de momento realmente el video on demand no es sustentable. O sea, Netflix siempre va a pérdida en realidad. O sea, ellos lo que han hecho es invertir en un catálogo gigantesco. Una vez tenían ese catálogo, mutaron a productora para hacer sus propias producciones y ver si podían desplazar a la gente del mercado, pero claro, con las cuotas que nosotros como abonados pagamos en este tipo de plataformas, no dan los números. Entonces, lo que va a pasar es que van a evolucionar, que ya lo están haciendo un poco al modelo de la televisión lineal. Va a empezar a haber cada vez más publicidad. Si tú no quieres ver anuncios, vas a tener que pagar todavía más. Entonces, un poco el futuro de las plataformas, que era, o sea, ellas anunciaban un poco como, nosotros vamos a acabar con la televisión lineal porque te vamos a dar un catálogo a tu gusto y demás y no hay anuncios. Pero poco a poco, claro, viendo que no es sustentable, van a volver a ser un poco televisión y además cada vez tienen ya más deportes, informativos, etc. Entonces, yo creo que esa va a ser un poco la convivencia. Seguirán existiendo esas salas de cine, pero las plataformas sí poco a poco irán desplazando a las televisiones. Es lo que yo pienso. No, y como te comentaba antes, o sea, uno de los principales ingresos de películas, de este grupo de películas, fue $1,000 millones en salas de cine
en salas de cine para Barbie. O Civil War es igual. O sea, todas las películas, te digo, las películas independientes, el grupo principal de ingresos está en las salas de cine. Pero además no solo para las películas independientes. Tú ves que en este momento en cartelera está Mi Villano Favorito 4. Está películas que son o de grandes estudios, películas de Disney, en que la experiencia en el cine todavía es una experiencia importante, sobre todo en públicos como los familiares o el público como el infantil. Ajá. El terror también. El terror, por supuesto. El terror, por supuesto. Sí, claro. Ir ahí a gritar y abrazar a alguien. Y ahora yo lo veo desde el lado, soy la productora. ¿A mí qué me conviene más? Yo como productora, ponerlo directo en una plataforma o seguir viendo la taquilla y jamás ponerlo en una de estas aplicaciones on demand. Es una muy buena pregunta porque ha habido diferentes fórmulas, ¿no? O sea, ha habido veces que sí que se ha hecho ese estreno simultáneo, incluso incumpliendo contratos, que es lo que pasó con Scarlett Johansson con el tema de Vida Negra, ¿no? Que ya iba a percibir un gran porcentaje de royalty por el estreno en cines y de repente lo ponen a la vez en la plataforma y va menos gente al cine. Pero realmente a nivel rentabilidad, yo creo que quizás lo ideal sería volver un poco al modelo anterior de ventanas de explotación en el tiempo. O sea, de primero en el cine, veamos qué tal le va en el cine, que pasen 3-4 meses, de ahí lo podemos poner en la plataforma digital y de ahí luego ya directo a la televisión. Porque en estos estrenos simultáneos, al final, si tú tienes la plataforma, mucha gente no va a acudir al cine. Pero claro, no es lo mismo ver, vamos al ejemplo de este blockbuster, Top Gun Maverick en tu casa, que lo que dice que verla en IMAX, que eso, lo veías en IMAX y sí, la peli te puede gustar más o menos. A ver, que te pase el avión por aquí, por la oreja. No, en IMAX es espectacular, es espectacular. Estás ahí en cabina con Tom Cruise, o sea, entonces yo creo que al final lo ideal quizás sea eso, recuperar un poco ese modelo de ventanas de explotación, que quizás ocurra porque al final, como las productoras tienen sus propias plataformas, pues ellos pueden decidir a su antojo si quieren tener 3-4 meses primero de estreno exclusivo en cines y luego en plataforma, o no, hagamos más dinero y metamos todo a la vez. También a veces depende del director, es lo que pasó con Dune, ¿no? Por ejemplo, que Denis Villeneuve se negaba y se dijo, no, a mí me mantenéis tantos meses en cines y luego de ahí que esté en HBO Max. Entonces, yo creo que lo ideal es mantener ese formato de ventanas en el tiempo. O jugarle un poco también al marketing, por ejemplo. Claro. Lo que alguna vez también hicieron, por ejemplo, con Logan, que había una versión blanco y negro que estaba en salas de cine. Jugar también con eso, pero además el tema, como te digo, es un mundo muy cambiante, sobre todo las ventanas y la parte comercial, porque entre otras cosas, ahora el problema principal en este momento, y eso incluye también a las plataformas para deportes, es que hay una gran fragmentación. Entonces, si tú para ver el fútbol, por ejemplo, las eliminatorias están en una plataforma, el campeonato nacional está en otra plataforma, la Serie B está en otra plataforma, la Champions está en otra plataforma y el Real Madrid está en otra plataforma. Un mensaje para el Real Madrid. Bueno, ahí tenemos hinchas del Barça que, bueno, mejor no mencionar. ¿Dónde? ¿Aquí en la sala? Sí, justo allá. Ah, vaya. Ahí al fondo. Hola. Bueno, hablar un poco también de lo que tenemos aquí en el Campus de Desarrollo Creativo Nodo, la Escuela de Cine, una escuela que no solamente participa todos los meses en festivales. Pablito, cuéntanos un poco cuál es el trabajo que se está realizando los chicos, que están haciendo y cómo es la aplicación que ellos hacen constantemente a festivales y son reconocidos. Pues nosotros tenemos súper buenas noticias porque hace pocas semanas hemos tenido ganadores, en el caso grupos de graduados que han ganado en las últimas convocatorias, en las de Pichincha Cine, en las del Mercado de Industrias Culturales de Pichincha y en la convocatoria oficial grande, poblacional, del Instituto de Fomento de la Innovación y la Creatividad. Y hemos tenido ganadores en la categoría de escritura de guión, hemos tenido ganadores en pilotos de serie, pero además en la experiencia de los estudiantes de UDLA también abarca que nosotros tenemos un festival internacional, el Festival Internacional de Cine de Quito, que es un festival que, entre otras cosas, estrena películas, como el año pasado estrenó una película que estaba en la competencia oficial de Cannes. Esa es una constante en nuestro festival en la programación, pero también que es el único festival que tiene una competencia internacional de cortometrajes a nivel Ecuador. Entonces, hace 2 ediciones se premió un cortometraje de Egipto, el año pasado se premió un cortometraje de Turquía. Es el único festival en Ecuador que tiene una
serie, una convocatoria internacional para cortometrajes. Es el Festival de los Cortometrajes en Ecuador. Y estamos hablando de que graduados se están lidiando face to face contra ya profesionales del medio. Incluso estudiantes. Claro, Incluso estudiantes, porque Will Álava ganó el premio de Work in Progress en la categoría de cortometrajes para profesionales. En Pichincha Cine. Y también tenemos estudiantes por aquí hay un estudiante que participan en el rally de Pichincha Cine, que es un rally que es producir un cortometraje de ficción en una semana y editarlo y promocionarlo y hacer un pitch frente a jurados. Entonces nuestros estudiantes están en todos los niveles de la cadena de producción de cortometrajes y de cine. Impresionante, yo quedo impresionado con el trabajo que hacen los chicos, los estudiantes, los graduados. Y bueno, ya nos queda un poco tiempo, pero bueno, Pablo, no me puedo ir sin preguntarte de tu experiencia en Cannes. ¿Qué tal estuvo todo por allá? Pues es un festival, por ejemplo, que da muchísima importancia a la sala de cine, que da muchísima importancia a los autores, y creo que el Festival de Cannes, porque es una decisión del gobierno de Francia, está en la protección del cine. Y gracias al Festival de Cannes, un poco lo que tenemos es la oportunidad de tener todavía al cine dentro de las plataformas y dentro de los mercados más importantes de la industria cultural. Y eso es lo que es Cannes. Cannes es una gran oportunidad y es la gran tradición de fomento del cine y del cine de autor. Es como el viejo cine, ¿no? Estamos ahí, el Festival de Cannes, yo siempre y también el español que se llama... San Sebastián. Sí. O sea, es como el viejo cine, el antiguo. ¿Qué podemos, nos queda poco tiempo, pero tengo que preguntarles, qué podemos esperar de lo que se viene, el tema de la IA, que está entrando en el cine? ¿Qué se nos viene? Lo que se nos viene, bueno, realmente ya ha venido. Ya está aquí atrás. De alguna manera ya tenemos un tipo de tecnología que es no de manera perfecta reemplazar el talento, pero en muchos casos hay un montón de puestos de trabajo que van a desaparecer. Yo creo que evidentemente la figura del actor, la figura del guionista, la figura del director no van a desaparecer, pero el problema está en que de alguna manera no les quite valor o desplace del mercado, pues... en términos de salarios, por ejemplo, ¿no? Y esa es un poco una de las razones de la huelga, que al final tú ahora tienes una tecnología que es capaz de clonar una imagen, ¿no? Clonar tu imagen y voz como un actor, y te pueden utilizar de extra en diferentes experiencias, y ellos te querían pagar tan solo un día de rodaje. Entonces, es un desafío que está muy presente. Evidentemente es una herramienta que no se puede prohibir y es importantísima, y a efectos de avance tecnológico es una auténtica barbaridad. Entonces, la cosa es que se utilice a la IA como una especie de asistente creativo o asistente en según qué tareas, pero que por supuesto no desplace al talento. Entonces, claro, tiene que haber mucha regulación sobre todo, y lo más importante es lo que piden los creadores, ¿no? El talento, tanto directores, guionistas como actores, que es que se respeten las 3 Cs, ¿no? Que es consentimiento, crédito y compensación. O sea, que yo autorice el uso de esas herramientas, que se diga que se han utilizado estas herramientas, y si se ha clonado alguna interpretación mía, que también se diga, que se proteja también a los consumidores. Claro. Si se está haciendo una película utilizando solo un sistema de inteligencia artificial generativa, el público tiene que saberlo. O sea, también hay un tema importante de protección de los consumidores, y luego el que pagar también, ¿no? El que se compense a los titulares. Y que nuestros estudiantes, por ejemplo, sepan que tienen que no pelearse con la IA, sino aprender a usarla como herramienta. Obvio, es como que es una herramienta, es lo principal, que sepa que es una herramienta, y como la cámara o como el micrófono son unas herramientas, y tienes que conocerlas y tienes que conocer sus beneficios técnicos, qué puedes hacer con esas técnicas, qué puedes hacer con esas herramientas. Te van a facilitar muchísimas cosas. Yo recuerdo que, por ejemplo, la primera, Romina Carrasco, que es nuestra decana, lo primero que nos dijo en una de estas reuniones es: va a crear la inteligencia artificial un plan de rodaje. Sí, entonces eso te quita 2 días de trabajo. ChatGPT te hace un plan de rodaje. Por eso, la cosa es usarlo de manera ética. No usarlo ni para copiar contenido y asumirlo como tuyo y demás, pero siempre que haya un uso ético, pues como cualquier herramienta, está bien. Pero al final del día es el creador el que está detrás de eso. Y crear no es una cosa tan fácil. No es una cosa que la pueda hacer la inteligencia artificial. Y esto se lo ha visto con todos los grandes cambios que han habido en el cine. El cine sonoro, la televisión, el videotape,
La creación es algo muy importante, hay que protegerla, hay que enseñarla, hay que facilitar a que nuestros estudiantes sean creadores. Y es hermoso que la escuela de cine, es hermoso que Nodo sean el espacio de la creación en la universidad, en la UDLA, y sea el espacio de creación en Ecuador. Así es, bueno, se nos está acabando el tiempo, tengo que cortarles, pero bueno, ya tendremos otra oportunidad para seguir dialogando. Ojalá así sea. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Federico, por estar aquí presentes en este podcast Nodo del Campus de Desarrollo Creativo de la Universidad de las Américas. Ya saben, suscríbanse, denle like para tener más contenido y más podcasts como este. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Gracias.